Hermanos, buenos días y gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí temprano. Que Dios los bendiga y vamos a seguir con el estudio de la vida de José. Y hoy, el tema de hoy es la trampa de la amargura. Y aquí el libro trae una historia acerca de una persona que vivió un poquito, que convivió con una persona que vivía amargada. Se los voy a leer un poquito. Dice, cuando era niño, recuerda que una vecina siempre estaba de mal humor. Constantemente se enojaba por cualquier cosa, incluso por las más pequeñas. Qué triste es conocer a una persona que por ciertas circunstancias ha vivido y se han amargado por completo. Si Dios nos ha concedido una vida y hay que... Y qué tragedia es vivir cuando todos tenemos una vida y hay que vivirla todo el tiempo amargado. Fíjense que Dios nos dio una vida y yo creo que no es para vivir de esa manera. Hay muchas maneras de cómo salir de una vida de amargura. Y vamos a ver el ejemplo de José, cómo nos ha motivado a vivir una vida diferente. Dice, el ejemplo de José debe hacernos reflexionar. Dice, tenía todas las excusas para estar amargado y enojado con sus hermanos. Después de todo, eran ellos los que lo habían vendido como esclavo, pero José había entendido que Dios estaba atrás de todo lo que había sucedido en su vida. Había llegado al punto de reconocer la mano bondadosa de Dios en medio de las dificultades. Ahora era un hombre fuerte, con un carácter forjado, y se había convertido en un líder que Egipto necesitaba. De la misma manera, nosotros debemos admitir que Dios permite las dificultades en nuestras vidas para forjarnos, modelarnos y convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Yo siempre he pensado que si alguien va a dar un consejo a alguien es porque ya vivió una experiencia similar. Y yo creo que es parte de la preparación en la vida para dar un buen consejo a alguien, porque ya hemos vivido ciertas experiencias similares. Y vamos a seguir con la vida de José. Y ya es la parte donde ya los sueños, o sea, se cumplen en todos esos momentos de cuando él era un soñador en el principio. Y hay una pregunta antes de orar que voy a mencionar y voy a hacer. ¿De qué manera te ha bendecido el estudio de la vida de José? ¿De qué manera le ha bendecido el estudio de José? Una pregunta. Uh-huh. Pues yo creo que es una de las narraciones más lindas que tiene la historia del Antiguo Testamento. Uh-huh. Porque ahí se ve desde un principio como la mano de Dios obra en una persona. Si uno le es fiel, si uno le es obediente. Y aparte que a través de una persona mucha gente fue bendecida también, y parte de la familia. Bueno, oremos para seguir adelante. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir. Te agradecemos, Señor, por ser el Dios que eres en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que están con dificultades, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos en cada momento de su vida, Señor. Tráeles alivio a su dolor, a su tristeza, Señor. Te agradecemos porque nos tienes aquí todavía a nosotros, Señor. Te pedimos que sigas motivándonos a escuchar de tu palabra, Señor, a leer lo que tú tienes en tus escrituras, y te agradecemos porque hasta aquí nos has acompañado, Señor. Gracias por quién eres, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, entonces en la parte que vamos a ver de la vida de José han pasado ya varias cosas. Dicen, las vidas de José han pasado, desde el capítulo 41 han pasado diferentes cosas. Los hermanos de José no son la excepción. Y llegaron, aquí ya vemos que ellos ya llegaron a Egipto buscando alimento, buscando la ayuda, y José los reconoce. José los reconoce que los hermanos, y ellos no lo alcanzan, no lo reconocen todavía a él, y José los acusa de ser espías cuando ya sabe quiénes son,
Y pues es una parte del plan que él tenía para volverlos a traer o para traer a su familia, para estar con ellos. Y aparte que también traen a un hermano más pequeño y el hermano más pequeño le trae pensamientos de cuando José era pequeño en ese tiempo. Se recuerda que era el más querido de su papá y eso le trae cierta nostalgia o sentimientos, pero no, aún ahí a pesar de que recuerda, no le trae rencores, no le trae cosas, remordimiento o algo guardado en contra de sus hermanos. Sin embargo, al final, José los deja ir cuando los reconoce y les pone cosas en los costales o en lo que traían para conseguir el alimento, para ser una excusa para volverlos a traer. Bueno, entonces de aquí pasamos a la lectura en Génesis 45 del 1 al 3, es lo que vamos a empezar a ver. ¿Del 1 al 3? Sí, Génesis 45 del 1 al 3. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer Jesús a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Amén. ¿Qué piensan que hubieran haber sentido los hermanos al revelarse José ante ellos? ¿Ven? Vergüenza. Yo creo que pensaron en lo peor, ahora vamos a ser esclavos de él. O se acordaron tal vez del sueño que había tenido, que se inclinaban ante él. Pero yo creo que hasta la mente les quedó haber quedado en blanco por tenerlo frente a frente. Pero aquí vemos el corazón de José. Lo primero que pregunta es por su papá, no preguntó a ellos otra cosa. Se ve que lo extrañaba bastante. Y José se conmovió bastante al ver a su hermano. Y al ver que traían a un joven, un hermano, el más pequeño, que se llama Benjamín. Y eso le trajo recuerdos de que era el más pequeño. E incluso vamos a ver que después se lo dice que cuando le pone la copa, una de sus copas, incluso al hijo más pequeño. Y vemos que eso le trae recuerdos de cuando él era pequeño, de cuánto lo quería su papá. Dice, y cuando ellos van de regreso rumbo a Canaán, José mandó que sin que se dieran cuenta los hermanos les pusieran el dinero de lo que habían comprado, les pusieran en las bolsas que llevaban. Dice, y a cada uno le pusieran su dinero y le pusieran aparte la copa de oro de José en el costal de Benjamín, que el Benjamín era el hermano más pequeño de ellos, para así hacerlos volver para volverlos a traer y entonces hablar con ellos en la situación que estaba todavía su papá y su familia. Dice, en el momento en que el mayordomo de José alcanzó a los hermanos y ellos encontraron el dinero en sus costales y la copa de él en el costal del hermano más pequeño, el más joven, ellos, claro que los iban a acusar como de robo. Entonces lo primero que ellos hicieron es romper sus vestidos, tal vez de alguna impresión que tuvieron, ahora vamos a ser esclavos de ellos por haber robado. Incluso aunque no robaron, no era el plan de ellos, ellos rompieron sus vestidos. ¿Y qué significa eso de romper sus vestidos? Ponerse a la orden de José, ponerse a la ¿Ya? posición de lo que él quería mandar. Amén.
Es una, y también también otra expresión de tristeza o de dolor de lo que les estaba pasando. Pero sí, era también una pena que iban a ser ahora esclavos de ellos, que es lo que pensaban ellos que iban a hacer. Y arrepentimiento. Y arrepentimiento, claro. Y yo saqué un poquito del significado. Dice, alguien que se escandaliza excesiva e hipócritamente por algo que otros dicen o hacen. Originalmente el acto de romperse las ropas sigue siendo en algunos casos una manifestación de dolor o pérdida o sufrimiento de alguien que uno quiere. Es acompañar como en el luto también. Pero aquí vemos que José no les guardó ningún rencor, incluso él los perdonó. Y vemos también que en el capítulo de Génesis, en el capítulo con el 44, el 18 y 36, vemos que el hermano mayor empieza a defender a su hermano, al hermano más menor, o a salir a defender a los hermanos, pero el hermano mayor fue uno de los que sacaron la idea de vender a José. Dice creo en Génesis 37, dice, es muy importante notar que Judá había sido de la idea de vender a José como esclavo, y ahora vemos que en esta parte él lo está defendiendo, se mete en la defensa, pero él trataba de cuidar también que el papá no se fuera a morir de la impresión de otra pérdida del hijo menor, de perderlo otra vez. Y vemos cómo las emociones eran demasiado fuertes tanto para José como para los hermanos. Y él ya no pudo, vemos ahí en el texto bíblico, él no pudo aguantarse más y mandó a sacar a todos para llorar o descargar todo lo que él traía en su vida. Y ahí nos dice que él lloró a gritos. Y aparte yo creo que no es saludable ignorar los sentimientos que uno, o emociones que uno traiga o que sienta. Y vemos a lo largo de las escrituras que es algo normal llorar por lo que uno siente. Ya, acuérdense que las lágrimas expresan muchas cosas diferentes, tanto alegrías como tristezas. Vemos a través de la palabra que incluso Jesús lloró también. Y fue tan fuerte el llanto de él que todos se enteraron, y incluso ahí nos dice que la casa de Faraón también se enteraron y de la pena o de lo que estaba sucediendo con él. Y igual era una parte de lo que está aquí, dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Sus hermanos no lo podían creer. Todos estos años habían pensado que José era un esclavo o incluso que ya había muerto. Nunca imaginaron que era el segundo hombre más importante en Egipto. Inmediatamente José preguntó sobre su padre, el cual indudablemente extrañaba, pero sus hermanos se habían quedado mudos. ¿Usted puede imaginarse los ojos de los hermanos? ¿O las caras de ellos? ¿Qué impresión hayan tenido? Lo que José les dijo después es fundamental para entender la historia de José. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, en Génesis 45:8. Increíbles palabras. Dice, aunque los hermanos de José eran responsables de sus malos actos, finalmente no habían sido ellos los que habían enviado a José como esclavo a Egipto, sino que la mano invisible pero real de Dios había controlado cada aspecto de su vida hasta los más pequeños detalles. Dice, en la vida de José se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28.
¿Qué hubiera hecho usted al estar enfrente de alguien así, como José, o como sus hermanos? Pues como su hermano, los hermanos porque lo que le habían hecho antes en el pasado, pues no saber qué esperar de él, cuál sería su reacción después de volverlo a vulnerar. Ujú. Si en realidad iban a cumplir los sueños que él tenía de que ellos pensarían que ellos iban a ser ahora esclavos de él. Tener que inclinarse ante él. Él podía haberlos tomado como esclavos o incluso matarlos, porque él tenía el poder de hacer lo que él quería con ellos. Y vemos en esta parte que los sueños de José estaban viendo ya parte de la realidad de los sueños. Pero también José se dio cuenta del el cambio que había sucedido en algunos de los hermanos. Entonces, no había ningún daño en el corazón de José. No había ningún rencor o coraje, sino él entendía, o aquí empezó a comprender también José tal vez, que por el propósito que tenía en esos momentos para salvación de todos. Voy a destacar 3 puntos aquí importantes. Dice, Dios cambia las vidas. En el momento en que el mayordomo de José alcanzó a los hermanos y encontraron el dinero en sus costales y la copa de José en el costal de Benjamín, los hermanos se asustaron mucho y rasgaron sus vestidos. Dice, el perdón es poderoso, perdón. Las emociones fueron muy fuertes para José y no pudo más. Pidió que todos los egipcios salieran del lugar. Esto habla del corazón de José. No tenía el corazón bien, no tenía rencores ni cosas así. Dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Sus hermanos no lo podían creer. Inmediatamente José preguntó sobre su padre, el cual indudablemente extrañaba. Pero sus hermanos se habían quedado mudos. Lo que José les dijo después es fundamental para entender toda la historia de José. Voy a leer la parte de la idea central de esto que estamos viendo también. Dice, una relación solo puede avanzar si hay perdón. Si no hay perdón, no se puede convivir bien. Y hay una pregunta, ¿por qué perdonar es mejor que sentir amargura en nuestro corazón? Porque el perdonar nos libera. ¿Ven? ¿Alguien más? ¿Se acuerdan que es un mandamiento también? Bueno, pasamos a la segunda parte. Génesis 45. El 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Ahora, tremendas palabras también de José. Les dijo, también trató, o bueno, hizo que ellos no sintieran ninguna culpa. Y les dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Que no se amargaran, es lo que estamos viendo. Que no se amargaran, no era el propósito de ellos, sino que sabía quién estaba detrás de todo el asunto. Sabían que era Dios el que era el parte del plan principal. Y dice, no os pese haberme vendido acá.
Y sabía la razón, se los dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El carácter de aquellos que aman a Dios, yo creo que se echan de ver en las más fuertes dificultades. Bueno, en las más mínimas, pero en las dificultades se ve el carácter de los que aman a Dios. José pudo haberse centrado en hacerles daño, o se pudo haber centrado se pudo haber acordado en el maltrato que le hicieron, y sin embargo no, dice, no te pese lo que me hiciste. O sea, vemos la pureza que tenía todavía, tenía en su corazón. Al final, el perdón es una decisión que tenemos que tener nosotros. O si queremos vivir pensando en aquel que nos hizo daño, o dar vuelta a la página y seguir adelante. Pero perdonando también, por supuesto. Es una decisión. Es una decisión importante que nos dijo que debemos practicar en cada momento de nuestra vida, en cada conflicto que haya en nuestra vida. Y aparte que el perdón refleja cómo Dios nos ha perdonado también a nosotros. Todos nuestros pecados los borró, nos hizo volver a hacer otro comienzo. Acuérdense que que volvemos a nacer de nuevo, el hombre viejo quedó atrás y seguimos adelante, nos perdonó. Y sabemos que yo creo que es difícil perdonar a alguien, pero Dios quiere que tengamos esa valentía en perdonar a alguien. Y vemos en José que él fue valiente. Yo creo que necesitaba mucho valor, pero primero antes de eso hubo un proceso para descargar todo ese sentimiento que traía de lo que le pasó, de extrañar a su familia, de no ver a su papá que lo quería mucho. Entonces es algo bien, tenía que demostrar con sus lágrimas todo lo que él sentía. Y pues ahí les muestra quién es él. Soy yo el que vendiste en Egipto. Tampoco minimizó lo que le hicieron, sino que les dejó saber que yo soy el que vendieron, yo estoy aquí. Dice, cuando un creyente perdona a una persona que le ha hecho daño o un mal, no lo hace porque minimice el mal que recibió. El pecado es una realidad en el mundo. El pecado es malo, el pecado lastima, pero José decidió perdonar a sus hermanos y a pesar del pecado de ellos, los perdonó. En el Nuevo Testamento vemos instrucciones que dejó Jesucristo también para perdonar. Sobre aquella persona que nos hace daño, Él nos enseña. Porque en Mateo 18:15, si alguien quiere ver qué instrucciones hay ahí. ¿Mateo qué? 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Amén. Y era lo que estaba viviendo José. Fíjese, en el Nuevo Testamento y en principio de Génesis, estaban ellos solos, los perdonó y aceptaron el perdón. El propósito del perdón es restablecer la comunión con alguien cuando hay una ruptura. En todo el perdón y el amor de Cristo deben reinar en la vida de nosotros. Yo creo que no podemos vivir amargados tanto ni con la gente que nos rodea, porque si somos cristianos, ahí también se puede ver. Yo comparto con una persona que algunos de aquí conocen, que les voy a comentar. Él perdió una hermana cuando la primera ola de COVID. Pero a él se le notó más la tristeza, a él cuando no le cumplen un capricho en el trabajo, que cuando su hermana murió. Imagínense. Persona que es difícil de llevar, pero
yo pienso que es parte de gente que ha sido dañada y no ha perdonado. Esa es la parte que puede ver uno en ciertas personas. Una pregunta. ¿Puede pensar en un versículo de la Biblia que hable sobre la importancia del perdón? En Mateo 6, 14, 14, amén. 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Es importantísimo el perdón. Yo tengo una de Proverbios 17:9. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, es bueno restablecer con el perdón las relaciones rotas. Y Dios quiere que veamos su mano bondadosa en la vida de nosotros. Es evidente que José vio a sus hermanos tan espantados que quizás en ese momento no había palabras diferentes más que expresar la emoción que tenían. Los hermanos entendieron lo que les había sucedido realmente. Y si la razón por la cual José fue mandado a traer a Benjamín, pero el propósito de José no era humillarlos. Él les dijo, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido. Dice, esa hubiera sido la respuesta normal de los hermanos de José, pero la razón de la cual José no quería que sus hermanos se sintieran así era porque José entendía la razón de por qué él estaba en esos momentos, en la situación que estaba, o a cargo de todo Egipto en ese momento. Era lo que ellos querían que se enfocaran en otra cosa, no en lo que había sucedido con ellos. Y reconocía que era parte de salvación de muchos, tanto de Egipto como de su familia. Y podríamos preguntarnos por qué sucedieron esas cosas de esa manera. ¿Por qué no había sido mejor poner directamente a José donde estaba ahora que pasar todo el proceso que tuvo que pasar? Porque imagino, bueno, tanto sufrimiento. Dice, ¿por qué Dios no lo puso de una vez donde tenía que estar? ¿Se han preguntado de esa manera? ¿Por qué tenemos que pasar ciertas cosas? Yo pienso que nadie conocemos los caminos de Dios. Solamente sabe por qué le tenía ese plan a él. ¿Ya? Pablo habla de la purificación que tenemos que tener nosotros también. Amén. Tenemos que pasar por fuego, Por cosas, amén. como el oro, para ser purificado. Sí, es como les mencioné al principio, si usted no experimenta cosas similares en la vida para aconsejar o ser el consuelo de alguien más, o sea, usted tiene que vivir parte de esos problemas para poder aconsejar a alguien que está viviendo algún problema similar. Entonces, sabemos que aquí el único sabio es Dios en este transcurso de la vida de José. Y entonces esa es la manera que tenía que suceder. Tenía que cambiar el carácter de los hermanos y los cambió. José, vimos la fidelidad de él en todo el transcurso de esto, no cambió. O sea, tuvieron que suceder cosas para poder estar en el lugar que estaba. Entonces vemos que Dios, el plan de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos. Es fácil para nosotros ver la vida sin obstáculos, pero tienen que suceder cosas para nosotros cambiar nuestro carácter, tal vez hasta con nuestros mismos hijos, cambiar tanto el carácter de ellos en los problemas que ellos enfrentan y los problemas que nosotros hemos enfrentado en la vida de nosotros. Al examinar la historia de José una y otra vez, hemos visto que la confianza en Dios es indispensable. En la vida del creyente no se tiene que olvidar de quién está atrás de usted o respaldando a usted,
pase por medio de alguna dificultad o incluso ante el pecado de los demás, no pierdas de vista la cruz de Cristo. Fue en la cruz en donde Jesús pagó por tus pecados y por los míos. Y por medio de ese perdón, usted y yo podemos perdonar a los demás. Entonces, si no experimentamos el perdón en nuestra vida, no podemos perdonar fácilmente a los demás. Es el proceso que para prepararnos a nosotros acerca del perdón. Entonces, voy a leer las partes, los 2 puntos importantes de esta parte. Dice, Dios quiere que seamos valientes y perdonadores. José fue valiente, se necesitaba mucho valor para confrontar a sus hermanos y se nota que él no minimizó lo que ellos le habían hecho. Segundo, Dios quiere que veamos su mano bondadosa. Evidentemente, José vio que sus hermanos estaban turbados, pero el propósito de él no era humillarlos. José les dijo, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Y les da la razón por qué él estaba allí en esos momentos. ¿Qué proceso tuvieron que suceder en su vida para estar donde está usted ahora? ¿Qué tuvo que suceder en la vida de usted para estar donde está ahora? ¿Alguien quiere opinar? Tuvimos que pasar el mismo proceso que pasó José. ¿Algo similar? ¿Verdad? Porque para que Dios nos afirme el carácter y podamos ser más fuertes en él. Y ya cuando venga la tempestad ya la miremos como una simple lluvia. Amén. Y esa tempestad puede ser una muerte, un divorcio, una desgracia en la familia, Pérdida de hijos, pérdida de mamá, Amén. pérdida de bienes materiales, cualquier cosa puede pasar. Personalmente, voy a contar un poquito de mi vida. Yo creo que ustedes la conocen también. Cuando llegué acá fue un tiempo difícil para mí. Pero mis hermanos me decían ellos me dicen, si no tienes dinero yo te mando para que te regreses. Y yo creo que si me he regresado no hubiera conocido a Cristo, no hubiera conocido a ustedes, no tendría la familia que tengo ahora, la esposa, mis hijos. Yo creo que me había perdido de muchas cosas si me he regresado en el primer año que vine para acá. Vemos en mi vida misma personal que Dios cambió mi vida. Dios puso a la gente adecuada en mi camino. Conocimos a un americano que nos trajo a los pies de Cristo. De ahí nos movimos para esta ciudad y conocimos a otra persona que nos trajo a esta iglesia. Y hace ya bastantes años y aquí estoy, una nueva familia en Cristo. porque hay propósito. Amén. Hay propósito para ti en tu vida, y Amén. ya ves, está ahí parado dando la clase. Yeah. Y puede tener más y más sabiduría. Y Y sí, aparte de eso, también el Señor en la prueba más fuerte, más difícil, es ahí donde usted ve la maravilla del Señor de dar obrando en cada vida. Por eso, como dice, ¿verdad? Que Dios estaba con usted. Amén. Jehová está con nosotros también en cada Amén. dificultad. bueno, seguimos a... Hermano, en mi caso, yo he aprendido a amar más la palabra de Dios, porque antes yo la escuchaba y para mí era como, no era tan gozo como ahora, porque como dice usted, que nos ha tomado, qué pasamos para estar en este momento, y para mí yo he aprendido a valorar más la palabra. Amén. Creo que he entendido que sin la palabra estamos mal. Esta es la luz. Amén. Eso es lo que yo he aprendido mucho. Amén. Y hay que recordar que así como la vida de José nos puso en un país extraño, nosotros tenemos un país que no es el de nosotros y somos parte de esa luz que usted mencionó también. Entonces,
parte de, Dios nos trajo aquí para salvación de otros también. Amén. ¿Alguien más quiere opinar o seguimos con la otra parte? Dios nos mandó la luz para seguir todos adelante siempre con Jesús. Yo Amén. también tardé un poco para conocerla, como dice la hermana, pero yo digo lo mismo. Yo he estado más un poco leyendo la Biblia, en ratos orando mucho a Jesús, pidiéndole a Dios que siempre nos guíe por un buen camino a toda la familia, a todos los que estamos aquí, y que Dios nos dé buenas bendiciones, que Dios nos apoye y lo apoyamos nosotros también a Él cuando podamos siempre, y aquí estaremos siempre con Jesús. Amén. Y con todos los compañeros que estamos ahorita aquí. Amén. 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 Bueno, sigamos adelante. Génesis 45, 9, 11. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. ¿El 11? Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Amén. Con esto la pregunta, ¿cómo puedes testificar a otros del control que Dios tiene sobre todo? Que te mantengas fiel a Dios, no te retractes, porque quizá la visión tarda en llegar. Pero como dijiste en Romanos 8:28, Todas las cosas son para todas mí. las cosas obra para bien a aquellos que Dios quiere propósito, Amén. que son fieles. Amén. Sigamos con la lectura de aquí. Dice, al final, Dios es el que defiende el nombre de sus hijos. Y debemos confiar plenamente en Él y sabiendo que tenemos un Dios como Él. Dice que un Dios que es justo, un Dios que al final hará su justicia y se sabrá la verdad. Vemos en la vida de José que él dijo por qué estaba ahí en ese momento ahí. Esa verdad es la que habla. Dice, en el caso de José, al tener a sus hermanos frente a él, aquellos que con maldad y arrogancia le hicieron tanta maldad, pudo haberse aprovechado de esa situación y hacerles tener una vida difícil, pero la decisión de él fue diferente. Y se pudo haberse aprovechado de la situación de ellos, de echarlos a la cárcel o tener una vida de esclavos. Pero sin embargo, ahí lo que dice en la palabra, dice que los mandó de prisa a traer a su papá y lo iba a tener en una tierra donde ellos iban a estar aparte de todos, que no les iba a faltar absolutamente nada. Fíjense qué bendición tan grande, ¿no? Y aparte que él ya tenía su familia, iba a tener la familia de su papá y no iba a tener ninguna necesidad, y todavía faltaban 5 años de hambre. Entonces Dios lo bendijo a su familia también en gran manera. Sin embargo, no hizo eso José, no tomó venganza de ellos. Dice, entendió que aquellos que temen a Dios deben buscar restaurar las relaciones rotas y buscar el bien al prójimo. Acuérdense que es un mandamiento. Incluso de aquellos que buscaron el mal, estos versículos nos enseñan varias lecciones importantes. Dice, ¿pueden imaginar la emoción de José al ver de nuevo a su padre? Aquel padre que amaba y que le había regalado una túnica de colores, la cual había sido arrebatada. Y pongamos atención a las palabras que José le manda a decir a su padre. Dios me ha puesto por señor de Egipto.
Y ese ha sido el tema que Dios lo puso aparte del tema que Dios lo puso en ese lugar específico, para salvación de todos. Si Dios está en control de toda la historia de José, que es maravillosa, ¿por qué nos enseña que no hay nada imposible para Dios? Porque nosotros podemos hacer un drama grande en cualquier cosita y hacer de problemas, pero sabemos que con Dios todas las cosas son posibles. Nosotros necesitamos hacer lo que nos corresponde nada más, como lo hizo José, pero sabemos que Dios es el que se encarga del resultado final. Cualquiera de nosotros podemos imaginarnos cómo iba a suceder que un esclavo iba a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. Yo creo que eso no pasa por la mente así nada más, por pasar. Una de las claves para salir victoriosos en medio de las dificultades es reconocer la soberanía de Dios, incluso en medio de las pruebas. Hay personas que no están dispuestas a creer que Dios podría mandarle una prueba o a uno de sus hijos. Sin embargo, las escrituras están llenas de historias como la de José. Quizá la historia más famosa es la de Job, que sufrió mucho, pero al final reconoció la mano bondadosa de Dios. Y no olvidemos a nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Voy a leer esa parte. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y sin embargo resucitó la persona más importante de la vida de nosotros, que es Jesucristo. Y esta parte de la vida de José nos invita a compartir o a practicar el perdón. Y debemos buscar el bien del prójimo. La actitud perdonadora de José fue completa. Decidió que si Dios lo había bendecido a él, también él sería un agente de bendición para su familia. Dice: busquemos el bien del prójimo. En Mateo 22:29. 22:39. ¿Quién lo quiere leer en su Biblia? Mateo 22:39. Mateo 22:29. Amén. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y acuérdense que el prójimo son ustedes, son la gente que nos rodea. Pero esa es la motivación que vemos de José, de amar a nuestro prójimo, de perdonar a nuestro prójimo. Pero el perdón es parte del amar. Y es una parte de restaurar las relaciones que hay rotas. Y lo vemos en la vida de José con sus hermanos, lo vemos en la vida de Jesucristo. Si vemos en otra parte de restauración, dice Jesús actuó de manera similar, aunque Pedro lo negó 3 veces y sus discípulos lo abandonaron en su tiempo de mayor angustia. Después de la resurrección, Jesucristo restauró a Pedro y al resto de los discípulos, les enseñó y finalmente los encomendó. ¿Qué es lo que dice en Mateo 28, 18 al 19? ¿Quién se recuerda? Que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, que por tanto ir y qué, ser discípulos a todas las naciones. Entonces, si hubiera sido diferente a Jesucristo, no se les hubiera parecido otra vez. Pero la idea también es de la restauración en las relaciones que han sido rotas. Tampoco les guardó rencor a sus discípulos cuando lo abandonaron o cuando lo negaron. Él simplemente volvió a restablecer la relación que había sido rota entre ellos. Voy a resaltar los 3 puntos importantes de esta parte. Dice: debemos
poner atención a la soberanía de Dios. ¿Puedes imaginar la emoción de José al ver de nuevo a su padre, que él amaba, que le había regalado una túnica de colores, la cual le había sido arrebatada? Debemos buscar el bien del prójimo. La actitud perdonadora de José fue completa. Decidió que si Dios lo había bendecido, él sería un agente de bendición para su familia. Debemos restaurar las relaciones rotas, así como José buscó restaurar la relación rota con su familia. Jesucristo actuó de manera similar. La pregunta ahí dice, ¿qué importancia tiene restaurar una relación rota? Lo mismo que se dijo anteriormente, se siente uno libre, feliz, gozoso. Eso va a salir. Cuando hay algo mal entre una relación, aunque sea hasta de trabajadores, no se trabaja igual. No se trabaja igual. Voy a hablar de otros 3 puntos importantes. Si se investiga, haz una lista de personajes en la Biblia que perdonaron alguna ofensa. Después enumérala y puedes aprender. ¿Y qué puedes aprender de esos ejemplos? Dice, comparte con tus amigos los resultados positivos de perdonar a otros. Piensa en que si eres hijo de Dios, Él te ha perdonado todos tus pecados, pero por eso también debemos perdonar a los demás. Es importante en la vida de nosotros como creyentes buscar el perdón, tanto en la vida diaria de nosotros, tanto como en la familia de nosotros, como en la vida de José con sus hermanos. Y voy a leer algo que anoté aquí. Dice, serle fiel a Dios trae recompensa. José es un buen ejemplo, el cual padeció en forma injusta, pero a pesar de todo ese maltrato se mantuvo fiel a su Señor y por ello fue recompensado en gran manera, de tal forma que pasaron sus 30 años y él le puso los nombres a sus hijos como testigos de la misericordia de Dios en la vida de José. Voy a leer la conclusión. Sí, el perdón va en contra de la naturaleza humana y en muchos casos en contra del pensamiento de la sociedad. Mientras que la sociedad busca la venganza, el cristiano no pierde de vista el perdón que ha recibido por medio de Jesucristo. Por eso, un hijo de Dios entiende que incluso hasta en las cosas más tristes o más terribles, nos ayudan para bien. Bueno, eso es todo de la clase de hoy, hermanos. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.